este vídeo súper interesante. Lo hemos visto muchas veces, pero nadie ha hablado de ello. Vamos a hablar de las zonas donde se desarrolla este juego. ¡Muy buenas, manada! Si me seguís ya sabréis que la ciudad donde se desarrolla todo el juego se trata de Ciudad Pálida. Y dentro de esta vamos a jugar en 4 zonas: bosque, escuela, hospital y torre negra. Vamos con el bosque. La primera zona del juego es el bosque y se llama Tierra Salvaje. Como ya decía, si estáis suscritos lo sabréis, por supuesto. Tiene la apariencia de un bosque enorme y cubierto de maleza. Debido a que el cazador vive en él, se colocan trampas por todo el bosque, diseñadas no solo para atrapar animales, sino también para atrapar humanos, asesinarlos y disecarlos. En algún lugar del bosque hay una casa donde vive el cazador, dirigido por su mente psicópata con ansia de taxidermia. Además de su vivienda y armario donde el cazador arranca pieles de animales, hay otras casas en Tierra Salvaje que, sin embargo, han sido destruidas y abandonadas durante mucho tiempo. Es ahí donde Mono y Six caen después de un tiempo, huyendo del cazador. Run. Ahora va una pequeña curiosidad. Según este tweet, el desierto lo llaman como el desierto, pero realmente es Tierra Salvaje. El desierto te matará si te quedas demasiado tiempo. Se desconoce el motivo, pero probablemente se deba a las plantas o a los animales. A partir del arte conceptual publicado en la página de Twitter oficial de Little Nightmares 2, parece posible que haya edificios en ruinas presentes en Tierra Salvaje. Esto puede sugerir que partes de la Ciudad Pálida han sido destruidas por el bosque. Al parecer, la segunda parte del juego será en la escuela con nuestra amada profesora. Exteriormente es un edificio de unos 3 pisos, gris, muy alto y ancho. En su parte superior hay un reloj en forma de símbolo de ojo, el típico ojo de Little Nightmares 1. Hay una zona de juegos frente a la entrada principal de la escuela, con una portería y un columpio. También se puede observar como a la derecha hay la típica sábana atada que usaban los niños en Little Nightmares 1 para escapar. La situación dentro de la escuela está prácticamente abandonada. Hay montañas de basura y casilleros de estudiantes caídos en los pasillos y algunas lámparas están colgando y se encuentran arrancadas. A pesar de ello, las aulas se mantienen en buen estado. Además de los niños de porcelana que estudian en estas clases, la maestra vive en la escuela, controla a todos sus alumnos creando la falsa ilusión de una escuela primaria ordinaria, normal y corriente como cualquier escuela. También podemos ver una biblioteca llena de libros, un comedor, donde ya os lo expliqué en este vídeo que os dejo aquí arriba, y una sala de música en el edificio, en el que se instala un piano para que la profesora toque las dulces melodías asesinas que le encantan. Vamos con las curiosidades de la escuela. El blog oficial de PlayStation afirma que Mono y Six se sumergen en el hospital para buscar refugio de una lluvia torrencial en la ciudad. Muchos siempre me habéis preguntado cuándo Six se pondrá su impermeable. ¿Por qué Six no lleva su impermeable? Bueno, pues yo pienso que es muy probable que Six se ponga su impermeable justo antes de que escape de la escuela debido a la lluvia torrencial de la ciudad. El hospital, qué gran demo vimos del hospital. Como muchos otros lugares de la Ciudad Pálida, el hospital parece arruinado y abandonado, pero no lo está. No hay una fuente de luz en muchas habitaciones, aparte de las raras lámparas que apenas logran iluminar pequeñas secciones de las habitaciones. Los maniquís o sus fragmentos se pueden ver por todas partes. Intentarán seguir a cualquiera que pase por ahí para deshacerse de ellos, cargárselos. Cuidado con las emboscadas en esta zona, es muy peligrosa, es una zona muy peligrosa y pueden venir manadas de maniquís. Hablando de manada, hoy no hice mi saludo. Oh, sí lo hice, pero bueno, otra vez, muy buenas manada. El hospital también cuenta con un almacén y un taller donde al parecer se fabrican maniquís. ¿Quién los fabrica? Pues como os digo siempre, si estáis en mi canal sabréis que el doctor los fabrica. Vamos ahora con la Torre Negra, o también llamada Torre de Señales. Aparece
como un gran rascacielos oscuro con una gran baliza brillante en su zona superior. Una gran baliza brillante. Este lugar es posiblemente el edificio donde vive The Thin Man. Y a la vez es la zona donde menos imágenes tenemos. Hemos visto muchísimo del bosque, muchísimo del hospital, un poquito de la escuela, pero muy poco de la Torre Negra. Vamos con algunas curiosidades, o más bien todos lo sabéis, pero vamos con ellas. Es posible que la Torre Negra esté lavando el cerebro a todos los residentes o los habitantes de la ciudad al transmitir programas en televisores esparcidos por todo el juego. Prueba de esto es la gran baliza intermitente en la parte superior de la torre, como ya he dicho antes, que podría estar enviando esta señal que está cambiando los televisores. La Torre Negra es seguro el área final por la que Mono debe luchar contra The Thin Man. A ver, esto sí que es una gran curiosidad. La descripción de Twitter, ojo chicos, estad muy atentos. La descripción de Twitter dice que Mono y Six han visitado la torre anteriormente. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Porque dicen exactamente, la Torre Negra llama y nunca se detendrá a menos que lo detengas. ¿Estás listo para volver? Claro, con esta frase, ¿estás listo para volver? Lo que quiere decir es que ya han estado antes, o Mono o Six. Yo apuesto por Six, no sé por qué, pero... Y ahora si habéis llegado hasta aquí es porque estabais esperando los saludos. Un gran saludo para Glitch Time, un saludo para Daniel Chan, un saludo para Daniel Carrillo, el Top Pro 2000, Alex García y Will. Deja tu comentario, dale like, comparte y suscríbete, amigo. Gracias por todo, manada.